Y la red, el red que es la conexión entre amigos en todo el mundo. And also our ability to create new resources to respond to the emerging needs. Y también nuestra habilidad de crear maneras de responder a las necesidades nuevas de nosotros, de la comunidad. Conversation circles are regular opportunities to gather for our worldwide community to gather online to explore, grapple, and share around a particular aspect of our work and ministry. Los círculos de conversación son oportunidades para reunirnos y tener conversaciones acerca de cosas que nos interesan, que tenemos que hablar de ellos tras toda la comunidad cuáquera. The topics are carefully discerned, and often a guest presenter speaks briefly to frame the topic. Los temas de los círculos son discernados por un grupo y muchas veces se invita a un presentante que habla un poco tiempo al principio. The conversation circles are usually offered twice in the third week of the month. Los círculos se ofrecen 2 veces en la tercera semana del mes. Sí. Tuesday at 1 p.m. Eastern North American time and Thursday at 8 p.m. Eastern North American time. El martes a las 2 del tiempo norteamericano y el jueves a las 8 de la noche, tiempo del este norteamericano. Each gathering increased our capacity to do the work and built our QREC community of practice. Y con cada reunión seguimos creciendo los números y la comunidad para hacer el trabajo que hacemos. Topics this year included World Quaker Day, faith formation through service opportunities for Quaker youth. Wait. Los temas que han incluido este año han sido el Día de Fe para los cuáqueros, ayudando a los jóvenes. Quaker parenting and faith at home. El del ser parientes, padres y la ayuda en la casa. Safety in meetings and intergenerational religious education. Seguridad en las reuniones y intergeneracional unión. And experiments in worship, plain, virtual, and blended. Y experimentación en juegos en persona, en el internet y en los ambos juntos. The notes from each conversation circle with a list of resources are posted on the QREC website. Las notas acerca de cada círculo están puestos en el I don't know how to say the internet. Internet, a sitio web. El sitio web, gracias. Sí. Para que puedan, si tienen interés para ver lo que pasó. Además con resources, con ideas para que se puedan apoyar. The notes are a treasure trove of Quaker wisdom and resources for religious educators. El sitio de el internet es un reservo de muchas ideas y el conocimiento de los mayores para que se puedan usar para todos.
They can be found on our QREC website under the Events tab, under Past Conversation Circles. Los círculos de conversación anteriores pueden encontrarse en el Quaker QREC sitio y pueden ser leídos ahí. Canadian friends asked for a demonstration of the conversation circle process. Los amigos de Canadá nos pidieron una demostración de la manera de tener esos círculos de conversación to experience the spiritually grounded mode of online gathering so that they might use it to strengthen the community of practice across Canada. para ver cómo se puede ofrecer esa clase de conversación basado en el espíritu para que se pueda usar en todo el Canadá. Gracias. Next slide. The QREC Community of Practice continues to use our Facebook group, Valiant Together, El grupo de práctica de los cuáqueros siguen usando el Facebook y ahí tiene información acerca de eso to connect, share resources, and ask questions of one another. para conectar, compartir los refuerzos que tenemos y para la creencia de la comunidad. Increasingly, members are posting there and starting conversations in addition to the facilitator, Melinda Wenner Bradley. Y se ve que hay muchas personas que están entrando a esa comunidad haciendo preguntas y empezando conversaciones. We've changed the name of the group to Valiant Together, Sharing Quaker Religious Education Support and Resources, and removed the reference to during COVID-19. Cambiaron el nombre a el Valiant Juntos, compartiendo la religiosa educación de los cuáqueros, el apoyo y refuerzos, y le quitaron mientras COVID-2019. The group, while born of the need to connect and share when the pandemic began, aunque empezó este grupo durante la pandemia, the group has outgrown that crisis and now has more than 400 members in a network of support and sharing. Y ese grupo ya ha sobrevivido la necesidad para el COVID y se ha hecho una comunidad que comparten comunidad y el apoyo. As our network grows and extends its reach, we listen for what friends say they need in their areas. Cuando sigue creciendo esta comunidad, nosotros ponemos atención en lo que se dice para escuchar, para aprender cuáles son las necesidades de las personas en todo el mundo. The generous support QREC received from the Thomas H. and Mary Williams Shoemaker Fund una donación muy grande de, tell me again the name of it. Thomas H. Shoemaker. Allowed us. Esa fue la organización que nos dio mucho dinero y es un gran apoyo para este esfuerzo. Allowed us to sponsor several regional gatherings this year, online, in person, or hybrid. Nos ha dejado poner varias reuniones en línea, en persona y en la unión de las dos maneras. In October 2021, we organized 2 Zoom Basics trainings for African friends with Kellam Ashuma, Internet Technology Director at Friends Theological College. Y en 2021 hicimos 2
ofrecimos 2 talleres básicas para las personas en África y no voy a repetir el nombre, perdón. With Kellam Ashuma, Internet Technology Director at Friends Theological College. Con Michelle Kanuma, es una cuáquera que en el colegio técnico. He offered tech support at our 2021 conference and came to see that simple guidance would really help many African friends engage more fully with the worldwide QREC family. Y vio que el apoyo técnico y el apoyo a las personas cuáqueras, que una simple intervención de apoyo puede ayudar a muchas personas en las vidas. Gracias. Gracias. Africa Quaker Archives Workshop, November 2021. Los archivos cuáqueros de África de 2021. I am Pastor Judith Maisna Ndikove, who is presenting. Yo estoy presente para presentar estas informaciones. In November, we helped to sponsor a 4-day workshop for the Africa Quaker Archives at Friends Theological College in Kaimosi. En noviembre hicimos una reunión para los archivos cuáqueros de QRS, Kenya. Kenia. A diverse group of friends gathered in terms of age, experience, and roles in local and yearly meetings. Y era un grupo diverso que se reunieron a discutir lo que les está pasando en sus vidas y las situaciones que estaban viviendo. Some were presiding clerks of yearly meetings, and some were Sunday school teachers. Algunos de ellos eran representantes del grupo, la reunión anual, y otros eran maestros. QRC funded travel from Nairobi to Kaimosi for Jen Matasio, the primary presenter. Y los fondos se usaron para pagar el gasto del el viaje de uno de los presentantes. Jen is a Quaker and archivist at the Kenya National Archives. Jan, que era ese representante, viene de los archivos nacionales de QRS. He instructed the FTC librarians in archives, management, and Quaker leaders and others in the importance of preserving minutes. Y nos instructó la manera de mantener las informaciones, los archivos, y también la importancia de mantener minutas e informaciones históricas. Of meetings for business and other documents. Acerca de las minutas cuando hacemos trabajo y también otras reuniones. Judith Nandikove and Marian Becker offered a day-long workshop on collecting oral histories. Y perdón también los nombres, pero tuvieron un día para investigar las historias, la manera de archivar las historias orales. From friends with deep lives of faith. Con amigos con gran historia de fe. A primary assumption of this 4-day series was that each friend would go home and train others. La idea era que personas que vinieron a esta reunión van a regresar a sus casas y entrenar a otras personas locales que hagan el mismo trabajo.
We see the themes of intergeneration and building of community and capacity to do the work. Y vemos la importancia de crear comunidades intergeneracionales y esa comunidad. This integration produced an attendance demographic that was younger and had many more women than Quaker workshops typically have in Africa. Y vimos que cuando hicimos esta manera de presentar la información, que llegaron personas más jóvenes y también muchas más mujeres de lo que es típico en reuniones en África. This is a striking change and we hope a sign of things to come. Es un cambio muy importante y esperamos que va a seguir en adelante. Africa Quaker Sunday School Teachers Workshop in April 2022. I'm sorry, could you repeat that? Africa QRC Workshop for Sunday School Teachers in April 2022. En abril del 2022 hubo una reunión para los maestros de la escuela en África. We sponsored an Africa Quaker Religious Education Collaborative Conference at Quaker Homes in Nairobi, Kenya. También hicimos una reunión en Kenia para una conferencia regional. In April from 1st to 3rd, 2022. En abril de 2022. Under a festive trend, 32 Sunday school teachers gathered with 7 presenters. Hubo 7 representantes de las escuelas religiosas en esta reunión. In person, and Melinda Wena Bradley online, who offered a godly play and faith and play presentation. También hubo presentaciones en persona y en línea acerca del uso del juego. Other topics included teaching methodologies, how to manage with different ages in the classroom. Otros temas también eran métodos de dar informaciones de enseñanza. I'm sorry, the second one. How to manage with different ages in the classroom. Thank you. Y cómo podemos manejar cuando hay edades diferentes en la misma clase. Preparing lessons from the Bible. Preparando lecciones que vienen de la Biblia. Outreach to children. Ayudando a los niños. And Pastor Joyce Machara explored the theme. Y cada uno de los presentantes trataron de explicar el tema, los temas. Feed my flock. Darle comida a mi grupo. Which came from 1 Peter 5:2. ¿Y qué va a venir primero? ¿Cuál va a ser el principal? Thank you. Gracias. Good morning, friends. This morning, I am going to share a little bit about how we have been working in Latin American countries. Buenos días, voy a compartir con ustedes un poco de qué hemos estado trabajando en las comunidades de Latinoamérica. Do you want to do it in both languages? I was going to say, you don't need me to translate if you want to do it in both languages. I think she's fine. She could do the translation. Okay. And if I get it wrong, get me fix me.
let me know. You can do the Spanish and Bruce, you can do the English. Okay. So the name of the group in Latin America is called Colaborativa de Educación Religiosa Cuáquera América Latina. So el nombre es Colaborativa de Educación Religiosa Cuáquera, América Latina. In October 2021, Rocío Quispe offered a reprise of her workshop on creativity and design for Sunday school materials. En octubre, el taller se presentó acerca de la creatividad y diseño de materiales de escuela dominical. It was based on art colors, the workshop, originally offered at the QRC 2021 annual conference. Y fue basado en el arte y el uso de colores, que era una clase que se ofreció en el año 2021. Friends from Cuba, Bolivia, Guatemala, El Salvador attended this workshop. Amigos de Bolivia, Guatemala, El Salvador y uno más. ¿Cuál era el otro? Cuba. Cuba fueron presentes. Another important initiative was arranging a godly play workshop with Carol Restrel for Latin America Sunday School teachers. Otra importante clase que tuvimos era el taller de Godly Play o jugar junto a Dios con Carol Creswell. Offered in Spanish. Que se ofreció en español. Scheduled for June, it had to be postponed because of a loss in the Crewell's family. Perdón. Lo iban a ofrecer en junio, pero hubo una pérdida en la familia y tuvieron que cambiar el día, la fecha. We open to include it in the annual conference in August 2022. Y lo incluyeron o van a incluir en la reunión de agosto 2022. It consisted of 2 sessions on the same day. Eran 2 sesiones en el mismo día. The Directiva de América Latina created a survey in Spanish in order to ascertain topics of interest for future workshops. Y también se hizo una encuesta para los maestros de la escuela para saber cuáles son sus intereses y qué querían ellos hacer en el futuro. Also, this workshop was for finding out how they can, teachers from America Latina offer skills and areas of expertise. Y también otra cosa que querían hacer es buscar la manera de que los maestros puedan compartir su inteligencia, las informaciones que ellos tienen con otros en la comunidad. The survey has been disseminated and the results will be soon known. Ya se fue mandado la encuesta y lo que se encontró de esa encuesta va a ser compartido presentemente. We supported Latin American friends by offering grants to encourage their work. Y apoyamos al trabajo de los cuáqueros por dar microsubvenciones. The Collaborative de Educación Religiosa Cuáquera Latinoamérica discerned the process. La Colaborativa de Educación Religiosa Cuáquera de América Latina discernaron el proceso. And disbursed the funds at the local level. Y mandaron el dinero al nivel local. Friends in Bolivia, Guatemala, El Salvador
discern the funds allocated to them. Amigos en El Salvador, Bolivia, Bolivia Guatemala, y Guatemala discernaron cómo iban a usar el dinero. mhm, were best used to bolster ministries of individual Sunday school teachers who were most in need of classroom supplies and resources. Y se usó ese dinero, y se usaron esos dineros para el apoyo de maestros individuales que necesitaban refuerzos en para sus clases, que no tenían, les faltaban las cosas simples para mantener la clase. For example, among Cuban friends, the grant was used to create 2 in-person workshops in Ibarra, Cuba. Por ejemplo, en los amigos en Cuba, se hubo 2 reuniones en Ibarra, Cuba, para los maestros, ¿era? For the teachers? Yes. Sí, was para los for- maestros. This gathering in May 2022 explored mysticism in reflecting on Acts chapter 8, 26 to 39. Esta reunión que se hubo, investigó I don't know how to say that in Spanish, chapter 8. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Gracias. In this passage, God tells Philip to go to Desolate Road, and there he met the Ethiopian eunuch. Esa es la historia. Trata de que le mandaron a el discípulo a un cierto lugar y ahí se encontró con una persona de Etiopía. Who was eager to talk about faith. Que tenía muchas ganas de hablar acerca de la fe. His eyes were open to the ministry of Jesus. Y sus ojos fueron abiertos al ministerio de Jesús. Any training event served at least 3 purposes. Cada entrenamiento tiene 3 propósitos, It 3 increased the, intenciones. I'm sorry. it increased the skill and capacity of our practitioners. Número 1 es el mejorar las habilidades de los maestros, de los instructores. It strengthened the social ties among their group and deepened the trust in their community of practice. Y apoyó el sentido de comunidad entre las personas y el sentido de seguridad. And the event kindled hope that the wider community of Quaker was holding and accompanying them. Y vieron cómo la comunidad de los cuáqueros los estaba acompañando y apoyando. The QRC Steering Circle humbly works with practitioners. El círculo de conversación trabaja humildemente con practitionarios. We trust the regional QRC leaders to make the best decisions about how to use their funds. Tenemos confianza de que las personas en QRS, ellos pueden hacer las decisiones para cómo usar los fondos en su uso local. And in so doing, embody our commitment to equality and mutuality. Y en eso hacemos que estamos todos iguales y tenemos confianza en el trabajo de todos. So thank you. Emma, did you have a good time? At the gathering? Gracias. Gracias, Yes. tuviste buen tiempo, ¿sí? Sí. Oh, she wasn't there. And smile.
So this next section is called Templates to Encourage Local Regional RE Gatherings. Así que la parte que sigue trata de las plantillas para promover reuniones regionales. As part of our effort to strengthen local communities of practice, En nuestro esfuerzo de apoyar las comunidades de práctica, Andrew Wright and Melinda Wenner Bradley created generic materials that can be customized así que se hicieron materiales genéricos que se pueden usar, que se puedan personalizar para uso local, for planning local or regional religious education gatherings. para hacer los planes de reuniones religiosos locales y regionales. From sample online registration forms to possible schedules for a gathering and queries for reflection. Tienen ahí ejemplos de formularios de registro en línea, horarios, consultas para la reflexión. Andrew and Melinda have given us all a running start Andrew y Melinda nos han dado mucho para comenzar el camino on galvanizing our local communities of practice, soon to be released. y para el apoyo de las comunidades regionales. I'm going to read Marcia's part. Yeah. QREC Studio. El estudio QRS. This year, QREC launched the QREC Studio. Este año se empezó el estudio QRS. It is a new generation of resources Es una nueva generación de I don't know the word for resources. materials. Materiales. Thank you. They are customizable documents that support Quaker faith formation and outreach. Son documentos que se pueden personalizar acerca de la fe de los cuáqueros y la manera de buscar, apoyar la formación y el alcance de la fe cuáquera. It is a fresh, robust response to the challenges and changes Quakerism is facing now. Eso es un cambio en la manera de presentar el apoyo a las personas que viene del tiempo en que nos encontramos ahora. We hope this growing collection of documents will supply inspiration, Esperamos que estos documentos que van creciendo en número nos van a seguir apoyando en el trabajo que queremos hacer en el futuro. and also be tools to re-engage and support families and strengthen connections to local meetings and churches. Y que son herramientas que se puedan usar para reconectar con familias y con las comunidades locales. Some of the materials can reach beyond immediate Quaker circles with invitation to the community to open oneself to spirit. Y también estos documentos se pueden usar para conectar afuera de, no solamente con los cuáqueros, sino con las comunidades en general, para invitarlos a conectar con los cuáqueros. Most of the documents set the stage for active engagement on the spiritual journey. Muchos de los documentos presentan la manera de las personas que vengan y sean activos en el esfuerzo de trabajo que estamos haciendo. These can complement information about Quakerism. Eso se pueden usar en combinación con informaciones acerca de los cuáqueros. There are spiritual practice cards, Por ejemplo, hay cartas de práctica de la fe,
Quaker family activity pages, páginas de actividades para familias cuáqueras and coloring pages and more. y, y páginas de dibujo para los niños y mucho más. The documents are on a OneDrive. Los documentos están en un sitio electrónico. Simply OneDrive. download the generic version Simplemente uno va y busca, baja la forma general and genérica customize the language any way you want. y pueden personalizar las informaciones ahí en cualquier manera quieran. We know your ministry has to have the right tone for the people in your community. Sabemos que el ministerio que están haciendo tienen que conectar con las familias y las personas en sus comunidades. Okay. Friends, could we take a pause and thank Brucey for her presentation? And Laura is now ready to begin her work as interpreter. Thanks so much. Great. Brucey. Rise curriculum. El currículo se llama RISE para los jóvenes. Can you hear me well? The connection is okay? Yes. Okay, thank you. Okay. Adelante, Andrew. QREC identified and lifted up 2 significant projects not initiated by QREC. QREC en esta conferencia explicó, tenía tiempo para aprender algo de 2 proyectos, no parte de QREC, pero por ejemplo, para hacer ejemplos. That both exemplify the hallmarks of reintegration of Quakerism into daily life. Y ambos proyectos son ejemplos de cómo reintegrar la vida diaria con la vida cuáquera. One is Durham Friends RISE curriculum, relationships and integrity in sexuality and embodiment. Y uno de esos proyectos, primeramente, es un currículo que nos ha desarrollado la Junta de Durham, North Carolina, en los Estados Unidos. Y este programa se llama RISE, Relación, Integridad, Encarnación Sexual para Adolescentes Cuáqueros. Andrew Wright and Oriana Messer recognize the integration of relationships and sexuality as the primary spiritual work of adolescents. Y los presentadores explicaron de que es importante para los jóvenes adolescentes tener integración sobre la sexualidad y espiritualidad para la vida saludable. QREC funded Oriana Messer to craft a curriculum from rich material honed over 7 years. Y por unos 7 años, un proyecto que hacía la joven, what is her name again? I'm sorry. Oriana Messer. Oriana Esther trabajaba en el programa de desarrollar este currículo usando unos fondos de QREC. Thank you. Gracias. This next section is titled Vocational Discernment Project at Beacon Hill Friends House. Este siguiente parte se llama La Casa de los Amigos Beacon Hill en los Estados Unidos, en Boston, y discernimiento vocacional, un taller que presentaron. QREC also highlighted the Vocational Discernment Project at Beacon Hill Friends House as our pre-conference workshop. Y este tiempo, un taller ofrecido antes que empezamos esta conferencia. Muchos participaron. Jen Higgins Newman and Greg Woods was leading
had a leading to make Quaker discernment practices available to the wider public. Jen Higgin Newman y Greg Woods hicieron este trabajo para hacer un tiempo para conocer más las prácticas de discernimiento de los cuáqueros que estén más disponibles para todos. This is truly a ministry as they speak to the condition of young adults and others seeking career and life direction clarity. Y este de verdad fue algo muy importante para el grupo de personas jóvenes y adultos, quienes están en un tiempo de descubrir y conocer cuáles decisiones van a hacer sobre su carrera y decisiones muy importantes en la vida joven. It is a very promising direction for Quaker outreach. Y este ministerio es algo que va a ser algo muy bueno y útil para la comunidad cuáquera. Jen and Greg focus on the universal need to find purpose in life and to align inner values with work in the world. Jen y Greg están enfocando en su ministerio en algo de ayudar con no solo el proceso, pero también algo que puede ser usado en la vida total. Using queries and clearness committees, they help Quakers and others navigate times of life transition. Usando las preguntas, consultas y comité de claridad ayudan a los cuáqueros a navegar tiempos difíciles o en transición en la vida. They have generously posted directions online so that others may run vocational discernment groups. Y generosamente están compartiendo sus recursos por internet para que todo el mundo pueda accesar y tener acceso y también usar sus materiales. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Y la persona hablando, Jen, desea presentar ahora sobre su taller. I think the budget is next. Is that the next slide? Steering circle members. There's budget. Okay. Friend Jane Jackson, would you like to talk about this simplified budget? Yes, thank you, Beth. I am Jane Jackson from Friends Meeting at Cambridge, New England Yearly Meeting, and I have had the pleasure of serving as treasurer for the last 2 years. Y va a seguir hablando la amiga Jane, que nos va a presentar un informe financiero de QRC y esta es la versión más simple. Entonces, damos gracias a ella por su trabajo en eso. This budget was approved by the steering circle in January 2022. En el comité, el círculo de liderazgo, dijeron que sí está bien este informe financiero. You will notice that for all of the work that QREC has done, this is a very small budget. Y se nota aquí que por todo el trabajo que está haciendo QREC, todos los esfuerzos, este número de dinero aquí y los fondos donde estamos usando es muy poco dinero para lo tanto que estamos haciendo. This is thanks to all of the volunteer work that many people have done over the year. Y esto es gracias a todo el trabajo que muchas personas están haciendo durante el año. We are hoping to get another grant from perhaps Shoemaker Foundation or another place of about $20,000.
Esperamos aplicar y recibir una beca del Fondo Shoemaker en el año que viene de 20,000. A budget is only an estimate. We try to be nimble and flexible in meeting opportunities to support ministry as they arise. Entonces, esa es nada más idea de cuánto pensamos necesitar para hacer el trabajo, pero también nuestra meta es ser flexible y abiertos a qué va a pasar y cuáles necesidades vamos a enfrentar para cobrar. The final thing I will say is that our expenses are larger than our estimated income this year, but we have reserves to cover that deficit. Y últimamente quiero explicar que si tenemos más gastos y más dinero necesitado este año, pero que gracias a Dios también tenemos fondos reservados que vamos a poder usar para cubrir lo que necesitamos. Thank you. I think that's all I have to say. Y muchas gracias, es todo que tenía para presentar. Thank you, Jane. Do friends have any questions for Jane? ¿Preguntas, amigos, tienen para Jane sobre este informe financiero? Chris Jorgensen has her hand up. Chris, Do we have any idea in these categories? We're in August. We're not at the end of the year. But do we have any idea how close it looks like we might come to these estimates? Como es solamente Bill- agosto, ella se llega hasta enero. Está preguntando que usted si tenemos suficiente o cómo parece va a seguir los siguientes 6 meses. we'll know a lot more after we look at the numbers from the conference. Y vamos a saber mucho más después de ver cómo pasó la conferencia y todo lo que necesitábamos para la conferencia. A reserve of money was left from the Shoemaker grant, which technically concluded in May. Y también vemos que sobra fondos de una beca que tuvimos en el año pasado, gracias al fondo de Shoemaker. The Shoemaker trustees graciously said, continue your work and spend the money according to original purpose. Y damos gracias a este fondo Shoemaker que los líderes financieros de este grupo nos dieron permiso para usar los fondos como necesitamos y estamos entonces libres para usar los fondos como se necesita. Y demos gracias a ellos por esa flexibilidad. So our conference expenses are part of that, and also the unstaffed yearly meeting expenses paid for some travel. Y también entonces pudimos usar estos fondos para la conferencia y también unos juntos anuales para personas no empleados para poder usar estos fondos para los viajes y transportación para llegar a la conferencia. And I know the youth resources money has been devoted to the RISE curriculum. Y los fondos que usamos para los recursos para jóvenes, aquí dice 3,000. Usaron para el currículo de RISE. RISE. Yeah.
And I think the Latin American support and gatherings money has been spent. También hemos usado los fondos que tenemos aquí en la línea que dice fondos para trabajar con amigos en América Latina. So we tried not to hang on to money, but use it in a faithful purpose as soon as we're clear. Entonces, nuestra práctica, intención es usar fondos como podemos inmediatamente y con fe para ver qué podemos usar cuando llega el momento y no guardarlo. Sometimes we say faithfulness is our strategic plan. Entonces decimos que nuestro plan, estrategia es tener fe. Okay. Any other questions? Amigos, ¿tienen más preguntas sobre este informe financiero de QRC Real? Friends in the room and on Zoom, something just happened to our network that kicked me off and gave us a bunch of warnings. Oh dear. So just so y'all are aware, Okay. So should we all turn off our cell phones? that should have always. Okay. Well, But it's not because of that. okay. So we have just a little bit left. Maybe we should do it in case. Yeah, we'll get going. Okay. Next slide. We are delighted to welcome 3 new steering circle members. Cameron Hughes from Goose Creek Meeting in Virginia. Entonces ya vamos a empezar a presentar personas en el círculo de trabajo, quienes son los líderes, círculo de dirección de QRC, y estamos empezando a explicar quiénes son partes de ese grupo. Emma Condori Mamani from La Paz, Bolivia, part of Holiness Yearly Meeting. Entonces son Cameron Hughes, BYM, Emma Condori de Holiness Friends Yearly Meeting in Bolivia. And Pam Ferguson, who serves as pastor at Winchester Friends Church in Indiana. Y Pam Ferguson, pastora asociada con FUM en Indiana. We are grateful to each one who has answered the call. Y sentimos mucho agradecimiento para cada persona nueva que está llegando a ser parte de ese círculo de dirección, ser líderes aquí en QRC. And last, a note of gratitude. Y últimamente vamos a expresar algo de agradecimiento. After 6 years of dedicated leadership and faithful service, Y entonces después de 6 años de servicio muy dedicada, agradecemos. Cita Deal is stepping down from the steering circle. A Cita Deal la agradecemos mucho su servicio. We are so very grateful for all of the gifts Cita has brought into the steering circle. Y damos muchas gracias a Cita por todo que ella está hecho, todo su año de trabajo, ser parte de ese círculo de dirección en QRC. And she brought the gifts to the whole QREC. No solo al círculo de dirección, pero también sus regalos de su ministerio a todo a QRC, todo el mundo aquí. We are also grateful for the earnest way she carried her work. Y damos muchas gracias a que ella es muy trabajadora. Siempre. We are grateful for her administrative expertise. Y damos gracias que ella tiene tanta experiencia administrativa que nos ha ofrecido.
and for her clarity about the power of Quaker religious education to ground lives in that which is eternal. Y también que Cita trae en su vida un ministerio de ayudar a los amigos cuáqueros estar presentes a lo más importante que es lo eterno de Dios y más importante de estar siempre escuchando lo que Dios les invita a hacer en el trabajo QRC y en el mundo cuáquero. Sita will maintain her stewardship of the Conversation Circle, Working Circle. Entonces Cita ya va a cambiar a hacer su liderazgo en diferentes círculos de liderazgo, que es, can you say again, Beth, what was the circle? The Conversation Circle, Working Circle. Círculo de ayudar a planear los tiempos de conversaciones que hacemos por grupo de internet, conversaciones, presentaciones que ofrecemos durante el año. And also the online resource library. Y también va a seguir con su trabajo tremenda. Está haciendo el recurso en internet que tenemos la biblioteca QRC, todos los recursos que tenemos puesto en la página de QRC en el internet. Each of you is now a QREC ambassador. Ya cada uno de ustedes es parte de ese equipo y también son líderes aquí en nuestras presentaciones. Decimos que estos son unos líderes, pero también ustedes son partes de la comunidad QRC como líderes. We are all teachers and we are all learners. Y decimos todos estudiantes y todos somos los quienes están aprendiendo juntos, maestros y estudiantes todos. Please take the story of the collaborative home to your meeting or friend's church. Entonces, les pido y estamos avisándoles que por favor esta historia de QRC comparte con su comunidad, con su iglesia y juntas cuáqueras en el mundo de amigos. You are now part of that story. Y por favor, se sienten parte de nuestra historia QRC. Eres el cuento de qué es QRC. Invite your meeting or friend's church to come along on this faithful journey, giving in their measure to support our work. Y por favor, les suplico que están invitando a su comunidad a llegar parte, ofreciendo donaciones y también sus más participantes a saber sobre QRC y involucrarse como juntas y iglesias. We hope to see you virtually or in person at QREC 2023. Y nos esperamos mucho que poder, si Dios quiere, conocer y visitar con uno y otro en el año que viene, la conferencia de año 2023. The date and place will be discerned as part of the recalibration of our ministry in this new time. Entonces vamos a seguir escuchando con Dios y trabajando cuando estamos viendo cómo nos fue esta conferencia y qué trabajo el Espíritu Santo nos está invitando. ¿Cuándo será la fecha y dónde hay más detalles que vamos a encontrar y informarles lo más pronto que podamos? So friends, our highlights of the year are now complete. Are there any questions or comments? Entonces aquí les hemos presentado muchas cosas importantes que ha hecho QRC en este año. Y queremos saber si tienen más preguntas o comentarios, sugerencias aquí
sobre esta presentación o sus preguntas en el trabajo de QRC. Marcia? I'd like to say that I'm going to miss Sita enormously, that she has been an anchor and a rudder for, for us. And both at the same time. And I wish her very well, and I'm so glad she's going to stay on in other capacities to continue her work with us. We all share that sentiment, Marcia. Thank you. Any other comments or questions? ¿Más comentarios, aclaraciones que tienen? Friend Jane? Yes, thank you. I want to make sure that especially Andrew knows about Rolando's message in the chat. Shall I read it? Please. Yes. What? Oh, wait. Just moved. I want to make a clarification about the RISE curriculum. For Spanish-speaking persons, the term encarnación sexual for sexual embodiment is ambiguous. So I suggest that it be translated as corporalización sexual. Sorry for my pronunciation. Is that clear? Muchas gracias. Entonces nos presenta esa idea, amigo Rolando, que es mejor hablar sobre no usar, usar en vez para hablar del currículo RISE, corporacional sexual, para explicar qué es el entendido, intención de ese programa. Gracias, Rolando. Thank you, Rolando. Sí, por nada, es que pensaba que era importante hacer esta precisión, porque el término encarnación es un concepto bien, digamos, teológico y se prestaría a confusión en el contexto en el que se usa en el currículum RISE. Muchas gracias. And so this clarification is wanted to make sure that because incarnation is such a theological word that would be used to translate, that it is helpful for using the word embodiment to use this other word instead. So thank you for hearing that suggestion. Thank you. Seeing no other comments or questions, I think we're ready for a final sending forth. And what we've come to almost traditionally now are words that Melinda Wenner Bradley crafted for the sending forth from the first African Quaker Sunday School gathering. So there are 4 lines. I'll say one and then Laura can interpret it. Friends, we see you. Nos vemos. Nos vemos. We believe in you. Creemos en ti. We bless you. Te bendecimos. We send you forth. Te enviamos. Y estas son las palabras que usaron en primer conferencia para maestros de educación religiosa en África. Entonces, creado en el ministerio de la amiga Melinda, que nos ha ofrecido esas palabras muchas veces. Nos gusta usarlos cada año para decir bendiciones. Thank you very much. Thank you for the stalwart endurance of friends on Zoom. It's hard to sit and attend that long. We appreciate your place in the circle. Thank you to our interpreters, Brucey and Laura. Thank you to our tech team, Jen and Maisie. And thank you to the entire circle. We are all teachers and we are all learners.
Thank you, friends. Y les despedimos por decir primeramente gracias, personas en Zoom, por su paciencia, estar todo el tiempo aquí viendo la página de Zoom. Gracias a intérpretes Brucey y Laura, y gracias al equipo técnica que para mí sí, y la otra amiga. Se me fue ese nombre. Pero gracias a Jen. Yeah. I know tech is really hard and they're coming off of other work. So thank you so much. You our tech team here. Thank you so much. Hicieron muy bien con su trabajo en lo técnico, como han estado en su conferencia de la Junta Anual. Antes de llegar a esta conferencia, han trabajado días y días haciendo lo técnico para conferencias de amigos. Gracias, gracias, gracias. And thank you to Jane for doing tech hosting from home. Yep. Thank you, Jane. Amiga Jane, gracias que estaba ahí en su casa también apoyando en este proceso de tecnología. Gracias, gracias. And thank you to Gracias. Laura. Thank Sí, you for y también en nombre de los cuáqueros cubanos queríamos agradecer por el apoyo que recibimos para poder participar. Muchas gracias. And in the name of the Cuban friends, we want to say so many, a message of gratitude for so much support for us to attend this conference this year. Thank you and good to be with you. Thank you to African friends who managed to attend and came in late at night. May God bless you. Thank you, everybody. It was great. En Kenia, que llegaron muy noche, es